Segmento de sexualidad y esta mañana vamos a hablar acerca de la pubertad y el descubrir de las hormonas. Exacto, vamos a estar hablando de la adolescencia y para abordar mejor de este tema ya nos acompaña la doctora ginecóloga María Antonia. Muy buenos días y bienvenida a Primera Hora. Buenos días, chicas. Buenos días, doctora. Un tema muy interesante, sobre tema todo muy en bonito. estos tiempos. Sí, la adolescencia se define como aquel periodo de transición de la niñez y antes de la adultez. Comprende el rango de edad entre los 10 a los 19 años. Realmente es una etapa de muchos cambios. Cambios físicos, cambios emocionales, cambios sociales y cambios hormonales, como tú mencionabas, en el que muchas veces esto conlleva a muchos cambios en el hogar, sobre todo cuando nuestros niños, el núcleo familiar está desintegrado. No, hay que mencionar que estos cambios físicos, emocionales y sociales no se dan siempre de forma alterna o no se dan siempre en todos los adolescentes en la misma edad comprendida. Muchas veces los padres nos atemorizamos porque quizás nuestra hija mayor menstruó a la edad de 12 años, empezó a tener los cambios de crecimiento, de identidad de forma temprana y quizás el segundo o la tercera niña no lo hace a la misma edad. Cierto. Pero es normal, estos cambios se van dando por etapas, por fase y tenemos que simplemente interactuar un poco más con ellos, conocer esos cambios y no comparar. Algo muy importante que decía la psicóloga, el dejar que nuestros niños nuestras niñas desarrollen sus propios talentos y de esta manera estamos dando más seguridad en el cual cuando se den los cambios físicos ellos no van a crecer con temor. No van a crecer con aquella pena al compararse de igual manera con sus compañeritos de clase, con sus hermanitas o muchas veces con sus amigas también. Doctora, durante los adolescentes están en este proceso de los cambios, empieza a aparecer el vello en las diferentes muchos partes cambios, del cuerpo. Karencita, A así veces es. esto es motivo de burla en los compañeritos que tal vez todavía no están en ese proceso. Sí. Entonces eso pudiera hacerlos caer a ellos emocionalmente como tímidos, como Así es, atemorizados. depresión como, o agresividad muchas exacto, veces. incluso pudieran a veces evitar hacer educación física, que es donde se van viendo más los Sí. cambios los compañeros. Así es. ¿Cuál sería esa recomendación para los adolescentes que nos están viendo? Porque sí va ligado con lo emocional también. Con lo emocional y lo social, muchas veces se aíslan o se vuelven Sí. agresivos, es lo contrario. Entonces, el hablar con nuestros niños, muchas veces ya en la etapa, en las escuelas se vienen dando, hay asignaturas que nos van mostrando esos cambios físicos, pero de entrada es en casa donde se tienen que empezar a abordar, dejar esos mitos, esos tabú en el que quizás yo como mamá no me criaron, no me educaron, no me dieron ese tipo de información y no tengo que caer en lo mismo, en no abordar estos temas como mi niña, con mi niño, porque realmente es en casa que se tienen que dar la apertura de estos cambios físicos, estar pendiente en el crecimiento de ellos. Uno de los cambios más notorio y es uno de los primeros cambios que se dan son los cambios físicos, en el cual hay una aceleración en el crecimiento, empiezan a crecer las extremidades inferiores y eso muchas veces las llena de pena a las niñas. Las caderas, los Las pechos. caderas, hay desarrollo de más masa muscular, de grasa, la distribución de la grasa en las niñas es muy distinto a los niños, el ensanchamiento de la cadera en relación a los varoncitos y esto muchas veces conlleva a pena en nuestras niñas, pero tenemos que inculcarle nosotros como padres a esa mentalidad de positividad, no de negación, a que ellos mismos encuentren esa identificación en ellas mismas, ellos buscan su nuevo yo, aquel yo que cuando en la niñez era o mi papá o mi mamá, entonces ellos buscan ese cambio de identidad, de egocentrismo, ellos se concentran ya en su propio yo. También muchas veces conllevan a agresividad, ¿verdad? En incomprensión, en el que nadie me comprende, solo lo que yo digo o lo hago está mal, ¿verdad? Y la agresividad. Entonces, muchas veces conlleva una etapa crítica en los adolescentes en relación al mundo, en relación a la sociedad. Y nosotros como padres también caemos en esa etapa crítica y lo vemos muchas veces como enfermedad, en el que mi hijo, ¿por qué es así? ¿Por qué se comporta así? Con mi hija mayor no pasó esto, porque ella se está comportando de esa manera. Y es que cada quien es un mundo, cada cabeza es un mundo diferente. Así y es. obviamente sus emociones también. Y cuando vienen este tipo de cambios en sus cuerpos, producto pues obviamente
al crecimiento, lo primero que se deben de hacer los adolescentes es aceptar su cuerpo como aceptarse, tal. De hecho, aceptar una etapa de cambio y de transición que lo va a identificar ya en la etapa adulta. De hecho, ahí, sobre todo nosotras las mujeres, que se nota más que los varones. Es más rápido, más de forma temprana exacto, estos cambios en la exacto, adolescencia. hay adolescentes que obviamente tienen ya un cuerpecito de mujer y no aparentan la edad, y es ahí donde llegan a molestarse, porque obviamente los ojos para eso están, para ver, para halagar, y cuando comienzan a hacer ese tipo de piropo a niñas que son todavía, que están en crecimiento, es ahí donde ellas vienen y comienzan a tener como ese temor, podríamos decir. Ese temor, así es. Ante estos cambios físicos y psicológicos vienen esos cambios sociales en el que yo empiezo a ver las cosas de forma diferente, empiezo a actuar de forma diferente, empiezo a sentir de forma diferente, empiezo a pensar, a dialogar con los adultos de otros temas de interés que surgen, y muchas veces hay temor en los padres en hablar con respecto al desarrollo de nuestro órgano. O hay quienes no le toman el tiempo para platicar este tipo de temas. Culturalmente podríamos decir que en los departamentos la gente es a veces como un poco más reservada. Hay mucho tabú, sobre todo en las zonas rurales, son más reservados, no le hablan a las hijas sobre la aparición de la menarquía, bueno, su primera menstruación. En mi caso, yo me crié con familia que muchas mujeres, entonces desde pequeña era como que bastante normal, escuchar de mis primas, de mis hermanas. Esos consejos, y mi mamá siempre me explicaba los cambios que iba a tener de cierta edad, entonces yo era como que un poquito acelerada, yo decía, yo ya quiero ser señorita. ¿Tuviste esa oportunidad de decir, yo le decía a mi mamá, es que yo hay niñas que ya quieren ser, yo ya quiero que me baje la energía porque ya quiero ser señorita, siempre decía eso. Entonces en mi proceso, pero recuerdo que cuando llegó mi primera menstruación sí me daba como timidez, y yo sentía como que todo el mundo ya sabía, y eso que era súper delgada, no es como que desarrollé. Pero hay jóvenes que lo afrontan de diferentes maneras, pudieran pasar como que muchísimos días encerradas cuando les llega su pasa primera lo contrario, menstruación. Karencita, no han tenido esa oportunidad que tú tuviste en el núcleo familiar que creciste, es todo lo contrario. Hay mucha desintegración familiar, y es cuando ellos crecen con las abuelitas, con los abuelitos, o con las tías, los tíos, y no hay esa apertura de esas charlas, de los esos abuelitos temas. son como más reservados. Más reservados porque ellos fueron criados de otra forma, cierto. otra generación realmente, ¿verdad? Entonces a ellos les da pena, les da temor, y en algunas ocasiones, no te digo que el 100%, ellos acuden a lo que es la consulta médica para asesoría. Muchas veces no es porque el adolescente esté enfermo, sino para asesorar, para una revisión, para aclarar dudas, y eso está muy bueno. Eso está muy bueno, porque de esa manera estamos educando no solamente al adolescente, sino a esa abuelita, a esa tía que llega a la consulta, que está a cargo de esta adolescente también. En el caso de las mujeres, cuando aparece la primera menstruación durante la adolescencia, ¿es normal que dure más días de lo común? Sí, entonces vienen los cambios hormonales, que realmente los cambios hormonales son los que inducen los cambios físicos, psicológicos y sociales. Dentro de los cambios hormonales no solamente está el crecimiento de nuestros órganos ya como adolescente, dejamos esa etapa de la niñez, pero también entra lo que es la parte de la maduración hormonal, en el cual son la producción de hormonas, los estrógenos, las progesteronas que nos identifican a las niñas y vienen a inducir esa etapa crítica, que la vemos como crítica la mayor parte de los papás, porque induce la ovulación, viene la presencia del ciclo menstrual, el desarrollo de los órganos externos, la caracterización de las caracterizaciones secundarias, ¿verdad?, sexuales, que son las que se observa, la aparición del vello axilar, el crecimiento de las mamas, el crecimiento, la aparición del vello púbico, y induce a lo que es la fertilidad también. Conlleva a esto, y muchas veces caemos en aquellas complicaciones o consecuencias, los embarazos en los adolescentes, por falta muchas veces de educación, de abrir esa brecha a nuestras niñas, de abordar estos temas. No es inducir a la sexualidad, inducir a que cuándo vas a tener tu primera relación sexual, cuándo vas a salir embarazada. No, pensar en el que ese adolescente tiene que pasar esos procesos que nosotros como mamás pasamos en un momento, la etapa escolar, la etapa preescolar, escolar, de educación, de desarrollo como profesional, y todos esos procesos que conlleva como ser humano. Gracias, doctora, por toda esa información.
Consejo importante para los adolescentes que están pasando de estos cambios. Sí. Son cambios físicos, psicológicos, emocionales y hormonales que todos llegamos a presentar. Segundo, abrirnos siempre a esos temas, a hablarnos. Si vemos que en casa es un mito o un tabú que nuestros padres no hablan, pues buscar una consejería médica, que siempre para eso estamos abiertos. Muchísimas gracias, doctora, por toda esa información, Claro que es muy importante para nuestros amigos que están ahorita en sintonía y que son adolescentes, están viendo la para revista. Para los y padres sobre todo muy los importante. padres que tengan mucha comunicación con los adolescentes. Número de contacto, por favor, ¿y dónde está ubicada? Al celular 8818-3357 y en las redes sociales en Consultorio Médico Guadalupe. Gracias, doctora. Ahora nosotros continuamos con más. Al otro lado del estudio, Yamu está más que listo y preparado.